Desde, desde la izquierda se habla del fantasma del capitalismo salvaje. Sí, ya escucharon alguna vez hablar en estos Es términos, ¿no? algo, el Papa, ¿no? Creo que lo dice bastante. Y no solo el Papa. Desde todos los Wines, en realidad. Es una manera de atacar al rival ideológico, pero sin tener que argumentar. Y en este caso, se lo ataca con epítetos. Es una manera de distraer a la gente. Una de tantas maniobras, ¿sí? No es la única. Otra de las favoritas de la izquierda es llamar capitalista a lo que es socialista, ¿sí? Con el sistema monetario estatal que tenemos, ejemplo claro de planificación económica centralizada. O sea, culpan al capitalismo de las consecuencias del socialismo. Y lo cierto es que el capitalismo no puede ser salvaje. Por definición no puede serlo. Porque todos son libres de no participar si no quieren. Si no te gusta comprar comida, digamos, preferís producirla vos mismo, nadie te lo impide bajo el capitalismo. En cambio, el estatismo sí puede ser salvaje. Y de hecho, casi siempre termina siendo salvaje, aun si no empieza como tal, ¿no? O sea, hay una fantasía muy extendida, muy arraigada en la mente de la mayoría, en gran medida gracias al adoctrinamiento estatal que sufrimos todos, desde la más tierna infancia, ¿no? Y es que el Estado viene a poner orden. Que el Estado es una institución con reglas internas claras que sirve para organizar la sociedad, ¿no? Y por más que esto lo crean muchos, quizás la mayoría, no es cierto. Y no digo esto solo porque cada tanto una forma de gobierno es reemplazada por otra. Lo que quiero decir es que las élites en realidad manejan códigos que son similares a los de la mafia. O sea, si uno incumple, paga y muy caro. Pierde el poder o pierde la vida también. Pero no porque haya un sistema de justicia formal que lo condena, sino porque hay reglas no escritas que se respetan. No hay contratos vinculantes dentro de cada estado. Los miembros de la clase política se protegen mutuamente porque tienen intereses comunes. En este sentido se puede decir que el Estado es anárquico. Y esto prueba que la anarquía, ¿sí? la ausencia de un monopolio así que impone reglas por la fuerza, funciona. Dentro del Estado, la anarquía funciona. Y fuera del Estado también. A ver, Entre estados también. ¿cómo? Exactamente. Entre estados. Exactamente. Si vos vas a un restaurante y no te dan comida envenenada, no se debe a la existencia de tal o cual ministerio, ¿sí? Sino que el dueño del restaurante pierde clientes si los envenena. A lo que desincentiva el envenenamiento no son los mandatos estatales, sino, en este caso, el interés del dueño del restaurante. El problema es que sobre nosotros sí pesa la arquía, el poder coactivo, el uso de la fuerza, el inicio del uso de la fuerza, pero no sobre los que hacen y deshacen reglas, no sobre los titulares del poder político y sus aliados. Lo que nos imponen a nosotros, para ellos no cuenta. Y eso no depende de la forma de gobierno. La democracia liberal, que es la religión de estos tiempos, digamos, no resuelve el problema. La verdad es que hay un conflicto inevitable entre liberalismo y democracia. El liberalismo aspira a proteger los derechos individuales, ¿no? La propiedad privada, libre intercambio, libre asociación y desasociación. Por otro lado, la democracia somete los derechos individuales a los caprichos de la mayoría. Es decir, que ya en teoría fracasa la democracia liberal. Pero es que en la práctica ni siquiera eso es cierto. ¿Sí? Eso que ya es bastante preocupante, ¿no?
no es la voluntad de la mayoría la que directamente se come, por así decirlo, derechos individuales. En última instancia, siempre hay un grupo de gente que dice interpretar a la mayoría y que tiene efectivamente el control, que decide. Entonces, no hay un ente homogéneo, aunque se hable de la gente, del pueblo, como quieran llamarlo, que se expresa a través de sus representantes políticos. Lo que hay es algo más parecido a una guerra, más o menos disimulada, ¿no? Hay unos que tienen poder coactivo y otros que lo padecen. Hay unos que mandan y otros que obedecen. Igual que en los gobiernos no democráticos. Entonces, en este aspecto no hay una diferencia sustancial. Por supuesto que esto se disfraza, pero si quitas el disfraz, vas a ver que hay unos que deciden en nombre de la mayoría y lo hacen para beneficiar a sus aliados, a los que los ayudan a mantener o acrecentar su poder, a expensas de todos los demás. Pero no pueden hacerlo de cualquier manera. La clase gobernante siempre está necesitada de legitimidad. Si, sin una doctrina que justifique lo que hacen, serían vistos como simples delincuentes comunes. Entonces, ¿cuál es hoy la manera generalmente aceptable de ganar control social? Es decir, que se está gobernando en nombre de todos, cuando en realidad se está gobernando en nombre de una mafia, con la complicidad de buena parte de la población, especialmente la población improductiva, que aumenta continuamente. ¿Y la pantalla cuál es? Es toda esa lista de reivindicaciones que ellos llaman sociales, ¿no? De ahí viene la inflación de derechos. Es que todos los que aspiran a gobernar compiten por quién otorga más de estos supuestos derechos, que en realidad no son más que privilegios, que te dan la posibilidad de beneficiarte del fruto del trabajo ajeno, obtenido a punta de pistola. Entonces, nos quieren hacer creer que hay un conflicto entre derechos humanos y derecho de propiedad, y que ellos lo van a resolver sacando nuevas leyes. Pues las viejas leyes son siempre peores. Desde este punto de vista, sí, una nueva ley siempre es mejor. Es bueno que se trabaje en hacer nuevas leyes. Y ni siquiera derogan la otra, o sea, ya... Sí, se amontona, una arriba de la otra. Sí. Y ley es cualquier cosa que logran pasar como ley. Es una cuestión de poder. No hay nada que nos proteja de ellos dentro del sistema, digan lo que digan, ¿no? Y cuantas más leyes hay, más fácil les resulta asustar a la gente, acosar a la gente, silenciarla, ¿sí? Porque todo es tan complejo, tan cambiante, tan discrecional, que todos están infringiendo una o más leyes en todo momento. Cuantas más leyes idiotas sacan, más grande y más peligroso se vuelve el Estado. Y ellos mismos infringen las leyes sin hablar de la corrupción, ¿no? Son los primeros. Ellos mismos infringen las leyes porque no saben, nadie puede saber cuándo está incumpliendo una ley o no, de tantas que hay. Y esa es la idea, sí. Esto es algo que a ellos les sirve porque vos no te podés oponer a esto y ser tomado en serio. O sea, si vos te oponés, te tachan de enemigo de la democracia, de los derechos humanos, de la inclusión, de la igualdad, etcétera, etcétera. O sea, bajo la anarcotiranía tenemos leyes, pero es peor que no tenerlas, porque son totalmente arbitrarias y cambiantes, lo que hace imposible la planificación de cualquier actividad productiva. Y lo que estaba pensando que lo más absurdo de todo es que cuando uno dice, bueno, una sociedad sin Estado, ¿no? O habla del anarcocapitalismo como una forma de tener una sociedad que tenga reglas a las cuales uno adhiere voluntariamente, sí, ¿no? Te dicen, no, pero eso es viva la pepa, ahí cualquiera va a hacer cualquier cosa, se van a terminar matando, van a terminar robándose, y vos decís, esto es un viva la pepa. Exactamente. Esto sí es el verdadero viva la pepa, donde
en realidad hay unos pocos o muchos beneficiándose de los demás que somos víctimas de esta arbitrariedad que vos decís. O sea que, sí, en definitiva, son leyes que no elegiste, gente en el poder que no elegiste, con un montón de reglas cada vez nuevas, cada vez más opresivas, sí, que tampoco elegiste. O sea, tenemos ley y que no cumple, y que nadie cumple. O sea, que realmente nadie cumple, y los primeros en no cumplirla son los que están arriba. La ley se usa como un arma en nuestra contra. Esto es lo característico de estos tiempos. Además no tiene ningún mérito. Viste que dicen nosotros, cuando se pelean entre ellos o discuten, dicen nosotros pasamos 77 leyes y ustedes solo pasaron 21 o presentaron 42 y nosotros presentamos 114. O sea, ¿cuál es el mérito? Escribiste un papel porque hay que celebrar el día del choclo y 50 tipos levantaron la mano y perdón, eso y para eso contrataste a 25 secretarias, asesores a que 80 cobran. Asesores. El otro día leía. ¿Dónde está el mérito? El otro día veía en un video uno que leía las leyes que pasó Victoria Donda, que es una diputada de acá. Un par de, creo que 4 o 5 eran una estampilla con la cara de fulano, con la cara de mengano. Esas son leyes que propuso, o sea, que viste que una diputada propuso, ¿vos decís? Sí, para llenar el cupo de leyes. Una estampilla. $10,000. Es que una estampilla postal, viste, pero eso encima, ¿quién las usa hoy en día? O sea, porque no sé ni para qué, pero en eso... Ya no la quieren ni los coleccionistas. Tal cual. Una vez John Stossel, en un programa, en un informe que hizo, una especie de mini documental que se llamaba Illegal Everything, ilegal todo, hablaba con un legislador norteamericano sobre el tema de los taxis. No sé cómo es ahora o no sé bien cómo es, depende de los estados, pero en ese estado particularmente, creo que era el estado de Nueva York, tenían que pagar, o sea, si vos querías tener un taxi, tenías que pagar una licencia de $1 millón. Entonces, ¿cuánto pueden pagar? O sea, era claramente un lobby de los grandes para sacar a los chicos. Y el tipo orgulloso de la ley que había sacado, y después yo entonces le pregunta, ¿y ustedes sacan muchas leyes así por el estilo? Dice, sí, nosotros somos muy activos en el Congreso. Como dice. Ojalá fueran un poquito menos activos. Claro, ojalá te quedaras en tu casa, te pago igual. Fíjate que todos los recursos que demanda el control del cumplimiento, porque estas leyes requieren toda una estructura para después hacerse cumplir. La ley de talles, ¿sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, la prohibición de los sorbetes de plástico, el cupo femenino, el cupo trans, este tipo de cosas, son recursos que no se destinan a los servicios esenciales, como la seguridad, protección de lo que nos dicen, ¿no? Que el Estado, si no fuera por el Estado, todos nos mataríamos, todo eso. No era que estos eran los roles fundamentales. Bueno, parece que no. Eso cambió. ¿Por qué? Y porque les importa un carajo. Tanto lo uno como lo otro. También les importa un carajo si el sorbete es de plástico o de plutonio. Les importa un carajo el destino de tal o cual minoría. O sea, no se suponía que los socialistas defendían a lo que ellos llaman la clase trabajadora. ¿Dónde está esa preocupación? Bueno, cuando la clase trabajadora les dio la espalda por muy buenas razones, de un momento a otro se cagaron en los obreros y pasaron a preocuparse por otras cuestiones, y el racismo, y después por los travestis, por cualquiera que se prestara a hacer el papel de víctima para justificar la intervención estatal. Esto es lo que en realidad los mueve, ¿sí? Esto es lo que les interesa. No, además porque viven de protestar. ¿Qué hacen si no protestan? ¿Qué excusa tienen? ¿Qué van a hacer? No, pero trabajan de eso. Yo me refiero a los ideólogos. ¿Por qué pasan tan rápido, ¿sí? de un colectivo a otro? Si falla uno, vamos a probar con el otro. Están atrás de cualquiera que justifique su poder. Y si no hay uno que es víctima, lo inventan. Sí. Y es irónico, ¿no? Porque los mismos defensores de esta inflación de derechos,
que son... ¿Qué dijo? ¿Qué? Ustedes porque son flacos y no necesitan de detalle. Pero yo qué hago, si sigo así... Digo que los mismos defensores de todos estos derechos, de la inflación de derechos, que son en realidad derechos en el sentido de derecho positivo, o sea, privilegios por lo que otros son forzados a pagar. Digo que los mismos defensores de estos pseudo derechos para las minorías, los marginados, los postergados, no parecen preocupados por las culturas en las cuales, por ejemplo, las mujeres tienen el estatus legal del ganado, ¿sí? O el discurso no alineado con el gobierno de turno se castiga con la muerte. No, ahí usan el relativismo cultural como para decir, no, bueno, pero cada cultura es diferente. Sí, sí. O sea, acá los homosexuales son supuestamente oprimidos en Occidente, pero si se los castiga con la muerte en Irán, pongámosle, o en Arabia Saudita, No, ahí está bien. Ahí está bien. Entonces, así entendés qué es lo que en realidad los motiva, ¿sí? ¿Por qué les importa tan poco esta contradicción? Lo único que les importa es el poder. Y el poder en el peor de los sentidos. El poder de hacer daño, de acosar, de humillar, de empobrecer a la gente de bien. Robarte. De obligar a la gente a asumir culpas que no les corresponden. De hacer sufrir a la gente que se gana la vida honradamente. Es una verdadera cruzada, o sea, es una cruzada psicopática. Y uno se pregunta, ¿no? O cabe preguntarse, ¿por qué lo hacen? Digo, simplemente porque pueden hacerlo, ¿sí? Es como preguntarle a un gato por qué despedaza lentamente al pajarito que acaba de cazar. Porque la pasa bien así y porque puede salirse con la suya. En la narcotiranía, los que no son criminales sufren todo el peso de la ley. Esto es lo característico. Mientras que los criminales son protegidos por el poder político o directamente forman parte del poder político. Y en esta lucha por el poder es necesario atacar a todos los posibles competidores. De ahí los ataques contra la religión o ciertas religiones, contra la familia, contra cualquier comunidad organizada de acuerdo a instituciones tradicionales, o sea, resistentes a la intromisión estatal. Dentro de este esquema, la población productiva es la que pierde, ¿sí? Aunque a la larga pierden todos, ¿sí? Y yo diría que la población dependiente a la larga es la más perjudicada. Igual, yo creo que el tema de la religión depende de lo que le convenga. O sea, si es contra la religión porque le conviene ir contra la religión, van a ir contra la religión. Si le conviene usar a la religión para oprimir de la misma manera, van a usar a la religión. Sí. Hay de todo. ¿Es verdad? Es verdad. Sí, pero el comunismo... Pero me estoy refiriendo... Claro. No, el comunismo sí, está bien. Me estoy refiriendo a la narcotiranía, que es el régimen que prevalece hoy en Occidente. O en Occidente, está bien. Porque aparte otra contradicción es el tema de la igualdad, porque hablan todo el tiempo de la igualdad, pero realmente lo que vos estás describiendo y lo que vivimos en general es que la igualdad ante la ley no existe. Entonces hablan de que tenemos que ser, digamos, más iguales y que todo el mundo tiene que tener la igualdad de oportunidades, igualdad de resultados también, ¿no? Porque ellos van más por el lado de la igualdad de resultados más que igualdad de oportunidades, pero la igualdad ante la ley, que es lo que nos hace, o sea, que hace que una sociedad pueda prosperar, es lo primero que desaparece cuando tenés este tipo de sistemas. Sí, no sé si prosperar o no, pero digamos, lo que hace que una sociedad sea justa. Bueno, ese argumento se lo rebatís muy fácil porque generalmente, como dice Mariana, están como en contra de lo que es la meritocracia y decís, ok, vos estás en contra de lo que es la meritocracia, entonces pero al mismo tiempo, vos creés que tenés más mérito que yo para aprobar leyes y encima imponérmelas. Claro. Cuando yo digo, bueno, vamos a ver quién tiene más mérito para hacer sus cosas y que gane el mejor, sin imponer nada el uno al otro. No, vos decís, vos tenés más mérito que yo, porque vos sos mejor que yo, y sos más bueno que yo, y más solidario que yo, entonces tenés más...
el mérito lo tenés vos Sí, sí, sí. y el poder lo tenés sobre mí. Exacto. Entonces te Bueno, pero contradecís solo. cuando está esa asimetría de poder, la discusión en realidad es algo que nunca lleva a nada con esta clase de gente. Lo que se nos Igual, dice... ¿puedo hacer una Sí, pregunta? sí. Que es siempre la pregunta que yo me hago. ¿Cuánta gente es verdaderamente cínica? Seguramente mucha. ¿Y cuánta gente, dado todo este adoctrinamiento, realmente se cree todas estas patrañas y es capaz de imponerlas porque se las cree? Desde arriba, yo creo que el 99% Son son cínicos. cínicos. Seguro. Y abajo hay mucho miedo. Abajo hay mucho miedo. Si Miedo vos- que te señalen. Sí. Que te También. corten el chorro de tus ingresos. A que perder te- un subsidio o perder un un puestito trabajo. en una No, municipalidad. y un trabajo o también. trabajo también, sí. O perder amigos, incluso. Perder amigos. Sí. Esa es la respuesta. No sé si te satisface. Los haters de Twitter, miedo a los trolls de Twitter, o sea, hoy en día. Bueno, eso lo demás. No, bueno, pero digo, la gente repite Sí. estos discursos porque quiere quedar bien con sus seguidores muchas veces también. Y ni siquiera piensa lo que está diciendo. Cada época tiene su locura popular, ¿no? La nuestra, la que nos tocó a nosotros, es esta, ¿sí? Esta idea de que ya tenemos la fórmula y es solo cuestión de aplicarla. Ya llegamos al fin de la historia y nos guía políticamente el ideal de una república, ¿no? Con equilibrio entre, perdón que me ría, pero entre los distintos poderes. Ah, ¿no crees en la división de poderes? Y una población, además, una población ilustrada que vota a sus representantes después de informarse, ¿no? Porque aparte vos mirá lo que es la república, ¿no? O sea, vos tenés los 3 poderes, pero de esos 3 poderes, solamente 2 son elegidos por el pueblo. El poder judicial, o sea, la justicia, la Corte Suprema, la eligen los que están en el poder. Y O sea además, que son los que supuestamente tienen que controlar a los otros. Entonces vos ya está, o sea, ya es un sistema que de movida hay algo que está mal. pero además vos, aun cuando elegís, entre comillas, ¿qué elegís? No, bueno. Un menú de 2. Ya sé, pero te estoy diciendo, ponele que vos digas, bueno, la democracia es la participación del pueblo y el pueblo elige a sus representantes. Pero los que tienen el poder, el tercer poder que tiene que controlar a esos otros 2, no lo eligió el pueblo. Igual yo sí me informo, veo carteles de un pelado sonriendo que dice justicia, educación y trabajo. Y te guías por la sonrisa, digamos, Claro, me convenció. el que tiene los dientes más blancos. Tiene el mejor dentista. Igual voy a poner un poco de, O el Photoshop. de gris. Voy a poner un poco de gris. Voy a hacer la pata estatista, entre comillas, de este programa. Sí, es cierto que hay grises, digamos, hay países, no sé, o sea, no podemos comparar, digamos, Venezuela, donde el gordo ese es, perdón, ese sí necesita ley de detalles. Maduro es como todo, ¿no? Es la justicia, es el país y es todo. Y hay lugares donde realmente vos ves que a veces la justicia sí pone hay discusiones entre la justicia y el gobierno, ¿sí? Está bien, digo, no es ideal, pero hay grises. Sí, hay grises, pero yo obviamente, sí, no es lo mismo Venezuela que Suiza, estamos de acuerdo en eso. Sí, bueno. Pero hay una tendencia, ¿sí? Y la tendencia es hacia una forma, yo diría, de fascismo, ¿sí? Porque el fascismo, aclaro, ¿qué quiero decir con esto? Cuando formalmente vos como empresario sos dueño de los medios de producción, pero el control lo tiene el poder político. Esto es el fascismo. Entonces, vamos a un fascismo cada vez más intrusivo. Esta es la realidad. La realidad es que la fiesta de los parásitos se financia con endeudamiento, siempre en nombre de la población productiva, y cuando ya no hay nadie que te preste, a vos como gobierno, se financia con emisión descontrolada, ¿sí? Con inflación. Es decir, con una forma de robo que ni siquiera tienen que molestarse en legislar. ¿Y a dónde nos lleva esto? O sea, se llega a un punto de no retorno cuando en una democracia la población productiva se ve superada por la población improductiva. El negocio pasa por exprimir cada vez más a la población productiva en beneficio de la improductiva. La cosa es así. Si vos tenés
un ingreso de, digamos, 100 pesos. ¿Sí? Yo te saco 80 pesos y los reparto entre 4 tipos, 4 vagos. ¿Sí? Le doy 20 pesos a cada uno. 80. Perdí tu voto, pero gané 4 votos. Así es el juego. ¿Sí? El otro día alguien daba el ejemplo, ¿quién era? En Twitter. De un... Perdón, ¿puedo agregar algo? Sí. A veces al que le sacan 80, a veces, se siente culpable Bueno. y termina siendo 5. No, o sea, no son muchos, pero hay, ¿eh? Sí, sí. Pero digamos que hay un fuerte desincentivo ahí. ¿No? Y si vos no querés 80, digamos 95, en algún punto. Claro, lo que pasa es que depende de esa cantidad. Depende de esa cantidad. Obvio. Hay un nivel al cual ya no hay forma de que siga funcionando. Sí, sí. O sea, perdés el apoyo de esta persona si, digamos, si la obligás a morir de hambre y a trabajar cada vez más horas. En algún momento lo vas a perder, aunque más no sea porque se muere de hambre. Pero digo que el adoctrinamiento es tan grande que a veces no, si le sacan, digamos, como dijiste, es verdad, el 90, qué sé yo, bueno, se van silbando bajito, ¿no? No dicen nada y se van del país donde le sacan toda esa plata y se van a otro lado, sí. Hayan dicho lo que hayan dicho en el pasado. Pero igualmente hay como cierto, he escuchado ese argumento, no, hay que pagar los impuestos y qué sé yo. El otro día leía, no me acuerdo de dónde le saqué esto, pero un tipo que sumando todos los subsidios que puede conseguir acá en Argentina, cobra más o menos 50.000 pesos, ¿sí? Libres de impuestos. Todo ese dinero se lo están quitando al tipo que se desloma trabajando. O sea, para ganar eso, libre de impuestos, tiene que laburar. Al que gana 20. 50.000 pesos, teniendo en cuenta que el salario mínimo acá, ¿cuánto es? 30.000. No sé cuánto es, pero digo, a ver, mucho más que un salario mínimo. Es más que un salario mínimo, sin duda. Pero el Estado benefactor no beneficia solo a los vagos que prefieren cobrar planes. Que por otro lado, es comprensible, ¿no? O sea, si tu vecino labura 10, 12 horas por día para ganar lo mismo que vos, y bueno, yo también iría a la ventanilla de los planes. También beneficia a los ricos bien conectados con el gobierno, ¿sí? Entonces, si premias consistentemente al inútil y al delincuente, y castigás al que aporta valor a su prójimo, ¿cuál va a ser el resultado? Más inútiles, más delincuentes, menos gente civilizada y productiva. Obvio, ¿sí? Si desligás el ingreso del aporte de valor, todo lo que se subsidia aumenta, todo lo que se carga con impuestos disminuye. Es una ley que minás. No hay forma de dar la vuelta. Pero además es algo profundo, porque estás minando el esfuerzo y la ética de trabajo. Es algo que tiene un efecto duradero. Y los incentivos, o sea, cualquier persona que está pensando en hacer algo ya sabe todo lo que se le viene y bueno, queda solo en la idea, no lo va a llevar a cabo. Y esto es así hasta que te quedas sin nada que repartir. Porque sin producción no hay redistribución. Pero eso es algo que siempre se trata de postergar, ¿sí? Para que el problema sea de otro gobierno. Y la pregunta que va a hacer Leandro, obviamente, es ¿qué hacemos al respecto, no? Eso Leandro. te estaba preguntando. Me lo spoileaste. Y la respuesta que Leandro va a dar, yo les adelanto, es nada, no se puede hacer nada al respecto. Hagan todo por izquierda y listo. Ah, bueno, eso ya es algo, ¿eh? Te noto optimista. Hoy sí. No, yo digo que es lo que hay que hacer generalmente, es tratar de evitar todo eso. Igual, a ver, lo digo, es lo que trata de hacer todo el mundo. 100% Barrani. 100% Barrani. Incluso el que se dice cumplidor de la ley y no sé qué cosa, siempre tiene plata abajo del colchón. O sea. Entonces, yo creo que hay 3 posturas. Una es la revolucionaria, ¿sí? Las revoluciones suelen ser violentas y además mucho trabajo. El poder que se gana de esta manera suele ser difícil de mantener. Hay que tener coraje aparte. Sí, pero está bien, pero por otra parte es fácil para los privilegiados del antiguo régimen culpar a los revolucionarios de todos los males. Así que descartemos esto, ¿sí? Después está la postura del reformista. Esto es básicamente lo que se viene intentando
desde que existe el liberalismo, ¿no? Así que descartémoslo también. ¿Cuál es la postura de Leandro? Y yo acá adhiero, yo la llamaría aceleracionista. ¿Qué es lo que quiere el aceleracionista? Quiere fomentar o por lo menos no oponerse al crecimiento tumoral del Estado, que conduce inevitablemente a la catástrofe, ¿sí? Lo que quiere es dejar que el estatismo siga su curso natural, que lleva al estancamiento económico, con o sin hiperinflación. Esto obviamente no beneficia a nadie, ¿sí? Pero es justamente eso lo que quiere el aceleracionista. El descontento generalizado, el temor también, llevan a la gente a aceptar reformas profundas que de otro modo habrían resultado inviables. El reformista dice, no estamos tan mal, hagamos reformas para estar mejor. El aceleracionista dice, no. ¿Sí? Claro, como decían los viejos trotskistas, cuanto peor mejor. ¿Por qué pasa esto? Porque ningún gobierno puede proponer reformas, digamos, las reformas necesarias y sobrevivir cuando todavía no cunde el pánico. No lo van a votar o no se va a sostener en el poder. El aceleracionismo puede fallar, digámoslo también, pero el tema es que las otras estrategias fallan siempre. Una cosa es poder fallar, otra cosa es garantía de que vas a fallar. Entonces yo la veo como la única solución. O sea, uno de los resultados felices, digamos, ¿no? Cuando funciona esta estrategia, es que la gente deja de confiar en que el Estado va a resolver sus problemas. Y deja de esperar que las soluciones vengan de arriba. Ejemplo de esto, hay un montón, ¿sí? Son todos traumáticos, pero son buenos ejemplos, ¿sí? La Unión Soviética, o se desmoronó, fines de los 80. Caso de Suecia, ¿sí? También, cuando hicieron reformas, cuando les quedó más remedio. El caso de Israel, que fue en los 90, lo de Suecia, que fue en los 80, Israel fue en los 90. Argentina también, a fines de los 80, principios de los 90 Israel. También, lo mismo Argentina, después de Alfonsín. También a principios de los 90, fines de los 80, principios de los 90. Con la hiperinflación, ¿no? Y otra ventaja de la hiperinflación es que la gente, por necesidad, se vuelca al uso de medios de intercambio alternativos. O sea, medios de intercambio cuya adopción, además, en este momento, que los tenemos, podría ser irreversible. ¿Sí? En un contexto en el que prácticamente todo lo que se hace para sobrevivir es ilegal, llega un punto en que la gente empieza a considerar opciones que antes parecían extravagantes, digamos. Como por ejemplo el uso de monedas no estatales. La crisis es inevitable. Por eso, digo yo, es importante, por un lado, explicar sus causas, ¿no? Ahora, por más que uno se exponga a que le tiren tomates, para ganar credibilidad después de la crisis. Y, por otro lado, es importante poner al alcance de la gente las herramientas para ganarse la vida y prosperar independientemente del Estado, tanto durante la crisis como después de la crisis.